Bien, la primera pregunta es, ¿cómo define su experiencia en el sector turístico? Bueno, sí, muchas gracias por la entrevista, David. La experiencia en el sector turístico, eh, pienso yo que durante los 11 años como profesional han sido realmente un reto en dos sentidos. La primera, que en el ámbito, ya en la práctica, en la praxis, tú tienes muchas personas que ven todavía la actividad turística como cualquier otro negocio, es decir, como ponerse una panadería, ponerse una frutería y ver qué alcances puede tener, ¿no? Muchas personas piensan que la actividad turística consigue siendo el ponerse una infraestructura y llamar a la gente a que comparta esa infraestructura, cuando la verdad tiene muchos componentes que deben ser estudiados y justamente el profesional de turismo en sus 4 o 5 años de estudios, pues llega a entender cuáles justamente esos componentes. Todo el sistema turístico debe ser integrado y bien entendido para poder definir por lo menos un producto o ir trabajando, desarrollando destinos que vayan a ir apegados al desarrollo que se enmarque en cualquier territorio. En esto, para ir cerrando un poco la pregunta, las leyes, las normas, hoy en día la ley actual es caduca, tiene muchos vacíos, sobre todo en la parte operativa y de desarrollo turístico. Creo yo que es oportuno y ya se viene pidiendo el cambio de la ley ya hace unos 5 o 6 años atrás. Y es la oportunidad de ir justamente ajustando la normativa para que todos esos problemas que se van suscitando al desarrollo de la actividad turística en el país puedan irse corrigiendo a la vez. Perfecto, muchas gracias. Bien, nuestra segunda pregunta es, ¿la ley de turismo vigente ha sido un limitante para el ejercicio de sus actividades como empresa o como individuo que pues, desarrolla el turismo? Más que limitante, yo creo que como lo dije anteriormente, es una ley ya caduca, no representa mayor oportunidad para el trabajo a nivel profesional. Y te digo en varios ámbitos, no solo desde el operador o la persona que quiere operar un destino o un producto turístico, sino también de las mismas personas que en cada uno de los componentes se van integrando en cuestión de servicios turísticos. No es claro. Cualquier profesional de la rama turística hoy en día, a pesar de ser un licenciado, un ingeniero, necesariamente tienes que hacer un curso para sacar una guía, una licencia de guía turística. Cuando tú prácticamente haber pasado 4 o 5 años, tranquilamente puedes optar ya al examen y darlos en los términos para poder adquirirlos, pero justamente la ley no te permite. Por otro lado, tú tienes la capacidad de ser un profesional para el desarrollo de la actividad turística y ya no se entienda más como el ejercicio de crear el negocio, el emprendimiento o la actividad encadenada en los servicios, sino también te perfilas como un profesional para poder ir estipulando herramientas que vayan reconociendo, ya sea un predio privado, ya sea un cantón, ya sea una región o ya sea a nivel de país, que tú puedas ir gestionando una planificación a esos 4 niveles. Sin embargo, la ley no te permite, es muy cerrada, muy sesgada. Solo determina al rector o a la entidad rectora de la actividad turística, en este caso el Ministerio del Ambiente, al Ministerio de Turismo, perdón, generar, obviamente, la rectoría para el desarrollo turístico. Y ahí es una limitante y un problema. Como hemos visto en los últimos 20 años, un ministerio no puede, no se da alcance, no tiene abastos, no tiene los recursos, no tiene el personal para ir adaptando ese desarrollo. Entonces la ley debería ir desconcentrando las competencias a cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados
en la cual permita dar y brindar esas competencias de acuerdo a una gestión del destino basado en las aptitudes y actitudes que tiene ese territorio. Hoy en día esa ley pues se refiere más a generar varios elementos en donde les da la competencia solo para crear em, atributos como forma de compensación por ser una actividad turística, pero dejas a un lado el verdadero sentido de estudio, de perfil, de perfilar esa gestión del destino. Y obviamente sesgas y centras la actividad turística o la actividad laboral en el sector turístico a puro prestación de servicios turísticos, háblese de guianza, háblese de restaurantes, háblese de hoteles, háblese de operadoras turísticas, que también están ya desapareciendo las agencias de viaje hoy en día por el Internet. Entonces, ¿cómo vas tú articulando los nuevos profesionales en esta rama, que es importantísimo? Hoy en día tú tienes a nivel de países en competencia y los vecinos son ya expertos. Tienes profesionales de la actividad turística justamente planificando, desarrollando, gestionando, monitoreando, controlando, vigilando, cosa que hoy en día no lo tienes en el Ecuador. Casi siempre las personas que se vinculan en el sector público no tienen la experiencia. Necesitas entonces abrir un abanico de desarrollo turístico en ese sentido. El proyecto actual debería ir abordando por esos temas. Si ha sido una limitante el ver y reconocer que cada ingeniero, cada licenciado, siempre se están peleando por la, el puesto tal vez de un counter operador, tal vez de un guía naturalista, un guía nacional, y no realmente en todas las capacidades y potencialidades que tienen estos profesionales. No se diga los que ya tienen un doctorado, no se diga los que ya tienen un masterado, que ya son más específicos, más especialistas en cada una de esas ramas. Yo creo que la limitante ha sido esa. Ya llevamos con una ley ya muy caduca y no vemos en el sentido ya de un desarrollo a los próximos 20 a 30 años, a pesar de que se ha cambiado ya el plan de desarrollo turístico, pero no tienes una articulación entre el plan y la ley que vayan de la mano. Y ahí es otra limitante y otro freno. Por eso es que es necesario ir haciendo las correcciones no solo con los profesionales en la rama turística. Considero que el resto de ministerios deben estar vinculados. ¿Y a qué me refiero con eso? Pues una actividad de desarrollo turístico bien puede ser un eje determinante en el desarrollo del país, siempre y cuando todos se sienten en una misma mesa y empiecen a trabajar en ese desarrollo. En la actividad turística es necesario del mismo patrimonio natural y cultural. Entonces ahí necesitas los dos ministerios, tanto de ambiente y de cultura. Necesitas vialidad, necesitas agua potable, alcantarillado. Entonces tienes que articular. Si no solventas las capacidades básicas que tiene de prestación de servicios básicos del país a nivel nacional, imagínate si no tienes eso, ¿cómo pretendes brindar servicios para la actividad para extranjeros, para personas que nos visitan? De Perfecto. ahí se comprende otros actores también de sentarse, porque tú necesitas también la actividad agrícola, necesitas la actividad también de telecomunicaciones, necesitas un montón de factores. Si el eje transversal sigue siendo la actividad de desarrollo turístico, por muy superfluo que sea, por muy buenas expectativas y mucha palabrería política al momento de hablarlo, ya en la realidad no se sienta eso. Tú tienes muchas deficiencias, muchas falencias que a la misma población no la cubres y más aún no estás proyectándote para la entrada de flujos turísticos necesarios para generar
ingresos económicos. No sé Perfecto. si pude Sí, responder a tu pregunta. sí, 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 bastante bien. Nada más para... esta es una pregunta que no está en el cuestionario, pero entonces, bajo su criterio, esta ley tiene que ser interdisciplinaria y también intersectorial, ¿verdad? Es lo que usted básicamente propone. Prácticamente al ser una ley orgánica debe tener esos componentes. ¿Por qué lo digo? Al ser una ley ordinaria en la actualidad, tiene muchas limitantes y muchos vacíos legales. Al ser una ley orgánica, tú tienes la oportunidad de generar justamente la posición sectorial, tanto económica que debe tener el turismo como de desarrollo sostenible, así dentro de esas ramas dividirlas en tres, para la conservación del patrimonio natural y cultural, para la generación de divisas económicas dentro de los sectores, localidades, comunidades locales, perdón, pero sobre todo que vaya inmerso a un crecimiento y a un ritmo de acuerdo a lo que en verdad tenemos caracterizado. Es decir, no podemos nosotros inventarnos nuestros productos cuando nosotros por sí tenemos ya productos definidos desde hace mucho tiempo y que los hemos venido dejando a un lado y hemos solo desarrollado eh, planes de marketing sin ningún sentido, sin ninguna orientación, un desgaste total del aparato público, del sector público, en cuanto a promociones que se han ido eh, dispersando en el viento. ¿Cuáles son las realidades que tenemos? ¿Cuáles son los nuevos productos? ¿Cómo vamos a ser más competitivos? Cuando Colombia y Perú también están ofertando lo mismo. ¿Qué nos vamos nosotros a diferenciar? Entonces, todas esas líneas debemos tener muy claras. Sobre todo, se habla que nuestro país sigue siendo extractivista. Seguimos dependiendo del petróleo, se va a acabar el petróleo. No se vio a la actividad turística como una opción, se vio la minería. ¿Por qué? Porque no estamos en congruencia, sentados todos los sectores y apostando todos los sectores a empujar a este eje económico que de alguna u otra manera a otros países les da resultado, sin embargo al Ecuador, siendo tan rico en biodiversidad, en cultura, en la misma gente, en la capacidad y habilidades y destrezas generadas de los nuevos profesionales, los anteriores, los actuales y los que vendrán, ¿por qué no pensar un desarrollo turístico a corto, mediano y largo plazo? Entonces, la ley es el paraguas, la herramienta que, conjunto al mismo plan de desarrollo turístico que ya lo tenemos armado, debería ir de la mano para que no solo el sector turístico vayan encaminados, sino como dije anteriormente, los otros sectores también se vayan apegando y vayan construyendo, vayan armándose, vayan apegándose, vayan articulándose a ese objetivo y ese horizonte. Por eso es necesario. Perfecto, muchas gracias. Eh, Acá tengo otra pregunta que es, ¿conoce usted que el Ministerio de Turismo ha puesto en marcha una especie de panel abierto para que las personas a través de su página web puedan ingresar propuestas para la nueva ley de turismo? Tal vez usted participaría en este proceso. Ok, yo me he enterado más es con los colegas, realmente en redes sociales, más no se ha tenido una difusión propia del Ministerio de Turismo a pesar de ser un profesional, perdón. Al ser un profesional tú deberías tener los boletines cerca a la mano, diario, semanal, quincenal, noticias del ministerio difundiendo esta clase de actividades, pero no lo tienes. Lastimosamente, creo yo que la actividad y la participación ciudadana está concretamente descrito ya en la Constitución de la República y te lo establece claramente para que cualquier ciudadano, no solo el profesional, pueda ir participando en pos de toda actividad pública. Más aún, este proyecto de ley orgánico debería ser difundido no solo en redes sociales, no solo en la página web deben generarse mesas de trabajo, no solo con los profesionales, académicos, etcétera,
asociaciones, club, lo que tú quieras poner. Debes poner también a la sociedad civil para que pueda, desde su perspectiva como turista, generar propuestas. Y eso desapegándonos un poquito a la camiseta de turismo. Un nacional no tiene también muchos conocimientos sobre la actividad turística y qué mejor irlo vinculando a través del desarrollo. Entonces vas a ir participando y ahí la gente va conociendo de qué se está proponiendo a futuro, qué queremos nosotros como país, qué queremos desarrollar. Tú vas a ver, hoy en día la gente sí le gusta hacer las mismas actividades turísticas, pero es porque no tiene conocimiento de cómo se va desarrollando esto. La actividad turística no es solo ir a la playa, no es solo ir a vacacionar en discotecas, no solo divertirse, generar bomba y ruido, va más allá de eso. Tú estás contribuyendo con tu país a generar a gastar tus recursos económicos por un servicio de alojamiento, por alimentación. Justamente el Nacional no te contrata un guía. ¿Por qué no? Eh, Generar también actividades de que las mismas personas dejen de buscar eh, movilizaciones que no sean turísticas, que se vaya respetando cada uno de esos reglamentos. Entonces, eso tiene que ir conociendo la gente. Y a través de eso también le vas generando una buena participación. Creo yo que una plenaria sería el éxito siempre y cuando el Ministerio de Turismo se acoja a estas visiones y empiece a construirlo participativamente. Como dije, está escrito en la ley, pero no se lo está haciendo desde el Ministerio Rector. Perfecto. Bien, la quinta pregunta, y ya mismo acabamos, es ¿qué expectativas tiene usted como gestor o como participante del turismo sobre la nueva ley orgánica de turismo? ¿Cuáles son más o menos sus visiones? Bueno, la expectativa es siempre vamos a tener, bueno, como profesional voy a ponerle la vara siempre en alto, como había mencionado. Una ley orgánica te va a especificar las generalidades y cada uno de los componentes, lo que no tiene la ley actual. Lo que se quiere entonces es ir a que se apegue al desarrollo de actividad turística dentro de los componentes, capacidades y cada uno de digamos, de las competencias que tiene cada gobierno seccional, con reglamentos claros. Y para eso, después de la ley orgánica, tendría que salir los reglamentos específicos. A esto súmale que la actividad turística está involucrada en muchas otras aristas, tanto en ambiente, tanto en la ruralidad, tanto en la agricultura, tanto en lo comunitario. Entonces tienes que ser muy específico también en lo orgánico. Y lo orgánico tiene que dar facilidades a cada una de esas especificidades. Entonces, necesariamente tiene que irse construyendo con todos esos actores. Por eso es que no, esta ley no es tan sectorial como así digamos. No es como la de la ley orgánica de ambiente. Se sentaron los de ambiente y fueron construyendo cada uno de los componentes que se trabajan en el Ecuador. Aquí tienes muchos actores que deben ir trabajando para que esa ley se vaya construyendo. También pienso yo que no solo debes trabajar en los incentivos, está bien los incentivos, está bien incentivar a la gente que vaya, pero también tienes que poner reglamentos muy claros y útiles. Hay muchos actores turísticos, muchos empresarios turísticos que no están acatando los reglamentos y lastimosamente tienes pérdidas de seres humanos, pérdidas económicas, tanto en infraestructura, equipamiento, lo que tú quieras. Eso hay que ponerle un ojo y un reglamento muy claro. Yo me acuerdo que otra de las discusiones generadas en muchos paneles, eh, Enrique Cabanilla mencionaba que esta ley debería ser construida así con todo mundo. Entonces todo mundo debe ya irse vinculando. Y esa es una de las propuestas que también debería generar espacios de concertación. Hoy en día la ley de turismo, la ley actual de turismo te habla sobre
el grupo, se me va el nombrecito, son están académicos, están empresarios, se me va el nombre. Bueno, mientras lo recuerdo y ahí te voy comentando. ¿Qué ha sido de esos comités de participación interdisciplinaria? No se está generando. Hay una pelea entre gremios, hay una disputa entre empresarios, entre asociaciones, entre cámaras, y no logras tener a la gente unida, no logras que ese conglomerado se siente y empiece a generar política pública en la actividad turística. Me refiero a los consejos consultivos de turismo. O sea, ajá, el capítulo Y, 3. y en los consejos de consultivos de turismo, no tienes a la gente, quién representa, quién está al lado, quién está representando, quién está moviendo, quién y cuánto está generando ahorita eso. Entonces, esa ley debe también reglamentar eso y hacer participar. Lastimosamente tendría que obligar a hacer eso, ya que muchos sectores, incluso los de guías, cada uno jala para su lado y no puede ser así. En ese sentido, también irse vinculando propuestas de promoción turísticas más reales, más consolidadas. ¿Sí? Muchos expertos te van a hablar que antes se tenía el fondo de promoción turística, que se le quitó por correo y tanta cosa. Pero bueno, entonces la ley podría ser la oportunidad de retomar, generar los reglamentos y estipular las condiciones necesarias para poder determinar esa clase de cosas. Pero, ojo, aquí ya no van a ser el grupito de siempre. Tendría que estar vinculados las nuevas expectativas en promoción turística, tanto de destinos como de empresas, como de productos. Y ahí es un reto bastante grande porque tú tienes muchas personas que fueron trabajando esto desde hace mucho tiempo y obviamente van a reclamar su puesto, ¿no? Solo conocimiento, claro. Exactamente. Y desde ese sentido, pues es importante, yo creo que es todo lo que salga en la ley orgánica debería ir construyéndose desde las bases, desde la gente que hace turismo, no desde oficina, no desde el ministro, sus subsecretarías, secretarías, subsecretarías y técnicos. No, esto se lo debe concebir desde los actores principales de la actividad turística y para eso el ministerio debería generar mesas de trabajo con todos. Si no se alcanza, por lo menos mencionar que se hizo el esfuerzo siquiera en convocar, en poner los espacios, en facilitar todos los talleres. Sin embargo, tengo entendido que se ha hecho más bien una presentación en la página web. El que esté interesado, que se meta tal enlace, que se descargue el documento y envíe sus aportaciones. Pero qué tan apropiado es eso, qué tanto es el elemento de discusión, sobre todo qué tanto genera entre los mismos actores para poder ir a llevar una expectativa tan grande entre tantos actores a un solo camino, a un solo objetivo. Tú vas a tener ahí un montón de personas, muchos criterios, pero ¿cómo vas entonces articulando todos esos criterios? Claro. Ujú. Esa es una gran incógnita que a mí me queda. Y si bien estamos en un mundo tecnológico, creo que lo que está haciendo el Ministerio de Turismo no es lo adecuado. Ellos tienen que liderar, ponerse en el proceso y en esos procesos pues ir haciendo cada una de las actividades hasta poder alcanzar una ley orgánica que permita a todos haber discutido y haber dicho, sí, este es el camino, estas son las reglas y esta es la normativa. Perfecto, aquí voy a hacer un paréntesis. Tú me decías, actualmente, con la ley actual, muchos de los que desarrollan turismo no cumplen con las disposiciones y ha habido pérdidas económicas y también de vida humana.
Adicional a esto, me dices, tendría que obligar el ministerio, básicamente, obligar a la participación y la unidad. La primera es, en cuanto a las disposiciones, ¿cree que no se cumplen por tal vez un tema de tecnificación académica, por ejemplo, de desconocimiento desde la academia? ¿Es un tema de formación o cómo se percibe desde ese lado el incumplimiento de las disposiciones de la actual ley? Y tal vez de qué manera se podría llegar a esa obligatoriedad de participar y de unir al sector. Para la primera pregunta, tú tienes en varios noticieros y en los últimos años turistas, tanto nacionales y extranjeros, que han perdido su vida. Tú tienes una normativa de turismo de deportes y aventura, y me voy a referir mucho a los canopies y columpios. Esa normativa tiene una normativa detrás que es generada por las normas INE. Sin embargo, a lo que me voy refiriendo más es a generar un producto turístico o un centro de servicios turísticos que te brinda recreación de deportes extremos. Y cuando tú vas a hacerlo, no te fijas como turista si las uniones, la infraestructura sean las adecuadas, soporten los pesos, tengan los ángulos, tengan los cabos, tengan los cables, tengan las seguridades y sobre todo que esté certificado. Tú te subes. ¿Y qué es lo que pasó en la última vez en la Amazonía? Se subió una chica de 18 años al columpio y al primer vuelo se fue de cabeza a la quebrada. Entonces, ¿a quién se echa la culpa? ¿Quién asumió? ¿Cómo lo fue construido? ¿Cómo el dueño de de ese centro de esparcimiento, porque no se puede hablar de turismo de eso, porque está mal desde su concepción, fue revisado, cumplía o no las normas. Y entonces ahí vienes tú y como ministerio dices, un ratito, ¿cómo así usted está ofreciendo eso? En muchas experiencias en Canopy también se ha visto eso, tanto en Mindo, tanto en los ríos. Ha habido gente que se ha muerto. Y vamos, se han repetido, han sido ocasionales, sí, pero ¿qué ha dicho el ministerio? Hey, un ratito. Nosotros evaluamos, nosotros controlamos y ha pasado o no ha pasado la norma técnica. No. La noticia queda solo en que, oh, mala suerte, la actividad turística que se hace ahí provoca esto. ¿Qué es lo que genera? Que la gente ya no va a ir a esos sitios, ya no va a hacerlo, nada más. Entonces, ahí hay una cadena de eventos por una noticia que tal vez no está bien identificada, no está bien contada, o tal vez desde un principio no fue monitoreado, controlado, para que pueda brindar ese tipo de... Entonces, hay que ver que ahí nosotros como academia, y digo nosotros porque he dado clases, debemos articularnos. Perfecto, entonces, ¿cuántas normativas ha salido desde la academia? ¿Cuánto se ha estudiado para poder ir identificando esta problemática y qué propuestas académicas han resultado como respuestas a estos problemas? ¿Sí? Mucha teoría en muchas tesis, tú vas a ver que el desarrollo desde un sendero del desarrollo, pero nadie se centra también en la normativa. ¿Qué pasa con las normativas? ¿Quién está investigando esto? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué propuesta hay desde la academia, desde la parte de ciencia, de generar tecnología? Está proponiendo no solo normativas, sino también nuevas tecnologías, nuevos nueva infraestructura acorde a cada una de las modalidades turísticas que se implementan en el país. Nos dedicamos mucho a evaluar el número de ingreso de personas, nos dedicamos mucho a evaluar el gasto promedio, que cuánto impacto tiene económicamente en el sector, pero nos hemos despreocupado de las cosas minuciosas que debe tener y que deben ser reglamentadas. Entonces ahí, si bien la academia se sienta al lado del Ministerio de Turismo, pero ¿cuánto es la apertura de un lado y del otro? ¿Y cuánto están generando? ¿Qué productos están generando? ¿Qué esos productos, a cuántos beneficiarios en el sector turístico está generando? Se está aceptando y se están aplicando.
Entonces ahí creo yo que no es solo el acercamiento, debería dar las puertas, lineamientos y financiamiento para hacer esta clase de actividades. Porque la academia, así como el ministerio, no tienen el dinero, pero si se juntan los dos recursos, podríamos ir sacando cosas que necesariamente debemos aplicarlas, pero que nadie lo dice, ¿sí? Todavía se sigue evaluando, como digo, la parte económica, los impactos del turismo, pero nadie está generando esta clase de productos que son muy necesarios en la actividad turística hoy en día. Perfecto. Bueno, tenemos la reunión que se va a acabar más o menos en 5 minutos. Okay. Podemos hacer dos cosas. Yo te puedo preguntar dos preguntas y las respondemos súper rápido o te podemos enviar otro link si es que no es mucha molestia. Yo no tengo ningún problema. Porque se está alargando, es mejor ir dilucidando bien punto por punto las preguntas. Entonces, Para mí no hay sí, problema. hagamos esto. Yo ahorita le reenvío nuevamente la invitación a Stephanie para que te la reenvíe y nos conectamos de nuevo. Ok, David. Ok, perfecto. Perfecto. Salimos entonces. Sí, ya, gracias. Listo. Chao, Ahorita chao. lo listo. Ok, entonces en la pregunta que nos quedamos es, desde, no, ¿qué enseñanzas le ha dejado la pandemia a usted desde la visión turística? Sí, sí, se me entiende La bien. primera, y yo creo que la más concreta, es que no estamos preparados para un evento masivo de este índole. Sobre todo, una catástrofe no solo paró la actividad turística, sino paró todos los sectores a nivel mundial. No tuvimos un plan en contingencia. La gente sin recursos económicos simplemente deja a un lado las actividades suntuosas, entre ellos el turismo, y se dedica más a satisfacer sus necesidades básicas. Y con eso no existe ni consumo turístico, ni tecnológico, ni de otra índole. ¿Qué, ¿Qué es lo que más nos ha enseñado? Es que debemos ir proyectando no solo al inmediato, sino también a largo plazo. Y en el largo plazo tener en cuenta posibles eventos catastróficos naturales y entre estos también de enfermedades. ¿Qué más nos ha ayudado? Que nos vamos acomodando siempre como actividad turística a nuestra zona de confort, es decir, vendemos lo mismo siempre. Ecuador ha vendido lo mismo desde 1980, si no es mucho más atrás, hasta la actualidad. No se han diversificado, no se han cambiado y no se propone nada nuevo. Tanto así que tienes las joyas de la corona, me refiero a Galápagos, desgastándose a un nivel máximo. Y ahora que que está certificado como un destino de seguridad y libre de COVID, lo tienes masificado y lo tienes con muchas personas que de alguna u otra manera siguen portando el virus. Ujú. Es decir, no hemos aprendido nada en el sentido de bioseguridad, de irse adaptando a estos nuevos paradigmas, pero sobre todo a la nueva realidad. ¿Cómo das respuesta tanto a seguridad sanitaria, así como el esparcimiento, perdón, el alejamiento entre personas, si sigues todavía agrupando a pesar de tener tu certificado, a pesar de tener pruebas hechas que no tienes COVID? Eh, ¿Qué hemos aprendido de eso que estamos aplicando? ¿Quién está monitoreando? ¿Cuántos de estos problemas se están dando seguimiento? Y no solo hablemos de Galápagos. Todo mundo, perdón, en el Ecuador ya tenemos más del 50% con la primera dosis. Nos hace falta la segunda dosis en un 10 o 20% de ecuatorianos. ¿Y qué es lo primero que salimos a hacer? Corrimos a las playas. ¿Qué tanto hemos aprendido?
Vamos a tener una tercera ola de pandemia con vacuna y todo. ¿Cuáles son los protocolos específicos que se han mencionado tanto en el ministerio como también la Organización Mundial de Turismo se aplican? ¿Son reales? ¿Qué tanta conciencia tenemos los operadores turísticos y el resto de actores de la actividad turística en este sentido? Yo creo que es momento de evaluar y dejar a un lado el verle a la actividad turística como el rédito económico que me tiene que dar para poder subsistir. Es una filosofía de vida, es una manera y un modo y un estilo de vida. Y como tal debemos ir tomando las medidas necesarias para que el turista, nuestro cliente, pueda seguir viniendo y nosotros podamos seguir operando. De esta manera nos saturamos, de esta manera vemos, de esta manera aplicamos lo que siempre tenemos en boca, en la punta de la lengua, el desarrollo sostenible del turismo. Será sostenible siempre y cuando la gente, y me refiero no solo el operador, no solo el actor, sino también el turista, tenga esa conciencia. Si no hay esa conciencia, si no trabajamos todos en conjunto, pues realmente es llegar a tener los mismos problemas y pienso yo que nos va a costar más que una pandemia. Yo creo que los problemas que se vienen post pandemia, tanto económicamente como políticamente, van a ir perjudicando aún más al sector. Y no hemos tomado medidas. Entonces, si me preguntas a mí, pues no hemos aprendido mucho, ni tampoco hemos querido hacerlo. Ok, solo noto esta idea. La pospandemia va a acarrear problemas aún más grandes. Solo déjame notar esto. Listo. Justo eso se concatena con la siguiente pregunta que tengo, que es, desde su perspectiva, el tener una nueva ley, en este caso, nueva ley orgánica de turismo, en estos tiempos de COVID-19, ¿es lo más óptimo para el sector? Dependerá de lo que salga en ese trabajo. Como te dije, si no están sentados todos los actores, incluyendo otros actores de otros ámbitos, es imposible tener y ocupar un reglamento que vaya o permita apegarse a generar los resultados que quieres como país a corto, mediano y largo plazo. Y me refiero al plan de turismo a 2030. Tienes que tener un marco normativo muy claro que permita e impulse y genere esas normas, esos reglamentos para ir alcanzando de poco a poco. De ahí el resto son procesos que cada uno de los actores deberían irse vinculando a raíz de lo que se planificó en ese plan nacional de turismo. Y si se logra eso, pues tendremos un cambio, un desarrollo turístico que está muy atrasado, ya casi 20 años que no hemos ido ni para atrás ni para adelante, más bien hemos quedado estancados realmente. No tanto así que hasta ahora no se ve qué de novedoso en los productos turísticos en el plan de tour anterior. Mencionábamos que éramos ecoturísticos, mencionábamos de turismo cultural, mencionábamos de congresos y eventos y etcétera, y en fin, ¿cuánto hemos evolucionado? ¿O cuánto hemos retrocedido? ¿Sí? Eh, yo espero y aspiro que una ley orgánica vaya reglamentando, vaya formulando esos caminos, vaya orientando a todo aquel emprendedor que no es profesional en turismo muchas veces y se vaya adaptando a esa normativa y que vaya contratando profesionales para ir encaminando a, a una actividad turística más profesional. Creo yo y considero que si se logra una ley orgánica, podemos avanzar en el sentido de ir adaptando esos procesos de desarrollo turístico
siempre y cuando lo tengan claro y se cumplan esas normas. Pues si no, pues será un papel más legal que en muchos de los casos, como pasa en muchos países y en nuestro país lastimosamente, todo mundo se lo pasa y no se cumple, ¿no? Bien, esta igual es una pregunta de paréntesis que no estaba en el este. Siempre hemos considerado al Ecuador como un destino que tiene de todo, ¿verdad? Tiene cuatro mundos, tiene de todo, turismo cultural, turismo ecológico, de naturaleza y demás. Bajo su perspectiva y su experiencia en el turismo, realmente, ¿cuál es la modalidad turística de Ecuador? Esa es una pregunta que se ha ido siempre discutiendo a nivel académico y a nivel profesional, diría yo. Tú tienes consolidados ciertos productos turísticos, entre ellos los justamente ecoturismo y turismo de naturaleza, el turismo de ciudad, el turismo cultural. Lo que viene la expectativa y te voy comentando, o sea, desde que iniciamos la entrevista, ¿cuáles son los productos novedosos que vamos a ir creando? ¿Qué tanto nosotros nos apegamos a la competencia? Porque igual que nosotros, tienes Perú y tienes Colombia y tienes ofertando lo mismo. Cada uno en su nivel, digamos, de experticia o de consolidación del destino, se han ido perfeccionando y han ido enmarcándose justamente en ser mejores en esos ámbitos. Ecuador, ¿qué tiene? Si hablamos de ecoturismo, perfecto, pero ¿qué vamos innovando en ecoturismo? No sé, ¿sigue existiendo el ecoturismo? La pandemia llegó y nos atacó. ¿Sigue siendo el ecoturismo una alternativa? Todo el mundo se está lanzando al turismo rural porque es abierto, porque es en el entorno natural. Sí, pero ¿qué tanto entonces nosotros estamos innovando? Y vuelvo y repito, ¿qué tanto nosotros como empresarios turísticos vamos viendo y damos opciones al turista para que pueda llegar hacia donde nosotros y no vaya a las playas a generar otros puntos calientes en cuanto a la reproducción de la pandemia? Considero yo que en la actualidad debemos ser más competitivos, ya que a nivel latinoamericano tenemos grandes países hermanos que están ofreciendo lo mismo y debemos diferenciarnos, perdón, en lo que en realidad nosotros tenemos potencialidades y cualidades. Si no logramos eso, pues podemos decir cualquier otra cosa y la historia se va a repetir. Como te dije, nos gusta mucho nuestra zona de confort y de esa zona de confort muchos elementos, muchas potencias, digamos, muchas personas que tienen el poder para manejar ese estatus, no va a permitir que existan nuevas diversificación de productos, nuevos productos y experiencias. Entonces, hay que sentarse, hay que ir trabajando. Nada es eterno en el mundo, por suerte. Eh, yo soy la segunda promoción de ecoturismo y he visto desde que he iniciado la actividad turística hasta la fecha no ha habido cambios. Espero y aspiro que las nuevas generaciones vayan tomando en cuenta esta clase de expectativas, sobre todo centrarse mucho en la realidad, que es lo que se necesita para poder alcanzar un desarrollo económico en la actividad turística, desarrollo sostenible, para ser más sincero, de ir apegados más a ese objetivo y no solo al desarrollo económico que básicamente no nos permite después de disfrutar de los recursos que tenemos a mediano y largo plazo, ¿no? Perfecto. Entonces, solo como conclusión de esta pregunta. Podemos tener un montón de productos y de modalidades, pero la idea está en la innovación, ¿verdad? La idea es innovar esos productos. Más que innovar, yo creo que ser competitivos, ¿sí? Ok, ¿Por perfecto. qué viene la gente del exterior acá? Es más por Galápagos. ¿Y cuáles son los puntos de entrada? Quito, Guayaquil. Ujú.
Y de ahí lo que puedan hacer en los pocos días que queden, los huecos, los 10 huecos que tienen en su itinerario. Pero, Que ojo, que muchas veces, y sigue pasando todavía, Galápagos sigue conectado con Perú, Machu Picchu y hacia abajo. Entonces, ¿qué de innovador tienes? ¿Sí? El turismo rural, sí es cierto, sí está pegado, es una expectativa que se está trabajando muchísimo después, durante y después de la pandemia, pero ¿hasta qué punto va a alcanzar? ¿Qué estamos nosotros haciendo para que esos productos sean sostenible. justamente los competidores? No digo a nivel de Galápagos con producto, pero sí algo que vaya complementando, ¿no? La vamos creciendo de poco a poco también. Y con eso, ¿qué pasó con el resto de productos que éramos buenos? Por eso te ponía la pregunta. ¿Sigue habiendo ecoturismo? ¿Sigue existiendo el ecoturismo? ¿Se sigue haciendo ecoturismo? ¿Sí? ¿De quién está hecho cargo? ¿Cuáles son las facilidades? Y no me refiero a las facilidades turísticas, sino a las facilidades para poder emprender en estas actividades. De esta manera, hay un trabajo muy grande que se debe hacer. Como te digo, la ley no lo va a quitar, pero sí va a reglamentar de cómo hacerlo, cuáles son los procesos que debe seguir. Y es necesario, porque la actual ley es muy deficiente, tiene muchos vacíos legales y no te permite justamente apegarte a ese plan de desarrollo que necesita tanto nuestro sector. Eso como una conclusión muy rápida, diría yo. Bien, y nuestra última pregunta es, ¿qué recomendaciones, perdón, le daría a las personas que, bueno, pues que se encuentran elaborando esta nueva ley? Sí, nadie es experto en el mundo. Cada uno, cada una de las personas que se puedan integrar ahí debería ir pensando en el conglomerado y no más bien por ser la estrellita de Navidad o, o relucir su capacidad técnica o profesional. Es hora de ir trabajándolo esto en conjunto, ir uniendo, y ser un solo puño. Necesariamente debemos, si no se puede el ministerio aglutinar a cada uno de los sectores e ir transformando esta actividad, por lo menos que salga y nazca de los principales actores de esta clase de participación. De esta manera, pues vamos a tener algo más consensuado, algo más elaborado y no puntos de vista satelitales de muchas necesidades que se van generando alrededor. Eh, es preciso también tener en cuenta que debemos tener un horizonte de desarrollo, para eso que se generó el plan, entonces cómo vas articulando cosas, pero lo que es más importante, vincular a todos los sectores que no sean turismo y sentarse en la mesa para ir perfilando concretamente las acciones en que pueden ir cada uno de los sectores que componen también el país e ir a un desarrollo de la mano de la actividad turística. Es decir, ganar, ganar en todos los otros sentidos también. Esa es mi mayor conclusión. Espero y aspiro que la construcción de la ley orgánica de turismo permita, facilite, con, aglutine a todos los actores y no actores de la actividad turística para poder llegar a un consenso. Ujú. Perfecto. Bien, eso ha sido todo de esta entrevista. Sí, obviamente recordarte un poquito que obviamente es con fines académicos, pero sí lo vamos a obviamente a discutir en clase y vamos a mostrar obviamente pues la entrevista, ¿no? Porque necesitan ciertas bases para mostrarla. Está todo claro en ese sentido, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, o tal vez no quisieras que mostremos tu video, tu entrevista, no sé. No, está bien. Sí, Sí, perfecto. está bien. No hay problema. Siempre se dice la verdad desde un punto de vista, pero la verdad tiene muchas aristas, tiene muchas caras y se lo debe mirar en 360 grados. Así que Ujú. es una opinión más de mi parte profesional
desde los 11 años que llevo como profesional en turismo y conservación. Creo yo que lo que he dicho no es solo mi sentir, también habrá muchas personas que piensan parecido, igual o capaz o quizás muy diferente, tal vez, pero vamos sumando a la conciencia de las nuevas generaciones. Siempre hay que estar pendientes de lo que pasa en la actividad y siempre hay que proponer cosas. Mal haríamos nosotros como profesionales quedarnos callados y dejar que pase porque no construyes nada. Ese sería solo lo que pido, ¿sí? Si se puede editar cualquier cosa que haya fallado, mucho mejor. Muchas gracias. No te preocupes, tranquila. Y de ahí Estamos todo para tranquilo, o sea, sí, estamos para eso, para poder generar estos conversatorios. perfecto. Listo, pues Alejandro, muchísimas gracias. Eso sería todo. Y cuando ya pues tengamos los fragmentos, porque son varias opiniones, como tú mismo lo has dicho, Sí, sí. en entrevistas, si es que se genera el proceso, pues te podemos compartir igual la entrevista. Muchas gracias. Me gustaría mucho ver Eso, cuál ha sido el resultado. perfecto. Eso sería todo. Muchísimas gracias y que tengas un buen día el resto del día. Un saludo, David. Muchas gracias a ti por tu tiempo. Gracias, chao, chao.